Muy buenos días, congresista Marisa Glave, un gusto saludarla. Muy buenos días, don Raúl. Muchísimas gracias por la llamada. Bueno, estamos aquí a punto de empezar nuestra audiencia. Sumamente importante, además, porque nos va a permitir un poco ir viendo cómo está respondiendo el clima de las regiones ante el clima político general, ¿no es cierto? Se multiplican en realidad los pedidos y las quejas, sobre todo porque en estas elecciones lo que sí estaba en juego era que se iba a tener mucho más interés en privilegiar acciones, tareas, emergencias en los gobiernos regionales. Ese es un compromiso que por supuesto no se está sintiendo del todo y por eso esas manifestaciones complicadas en algunas regiones. Mire, don Raúl, no se está cumpliendo aún y se ha aprobado además un presupuesto que concentra el 74% de los recursos en el gobierno nacional, ¿no? Por ejemplo, en el sector vivienda, que es justo con quienes vamos a estar hoy día en esta audiencia, hay una concentración muy grande de presupuesto para agua y saneamiento. Eso es algo que hay que saludar. En el Perú tenemos un problema muy grande de obras inconclusas, de obras pendientes, para poder lograr que la mayoría de peruanos tengamos acceso al agua potable. Pero al tener esa concentración en el ministerio, hay muchísima duda de los alcaldes, de los gobernadores, sobre en qué momento y cómo serán transferidos los recursos para poder avanzar en las obras directamente acá. Yo he estado el día sábado, por ejemplo, con el congresista Benicio Ríos, que es parte de la Comisión de Vivienda, visitando en Calca una zona donde hay obras inconclusas también de agua y saneamiento. El día de ayer he podido llegar hasta Comayo, donde también he estado viendo problemas de este tipo, y hoy día recibiremos a más de 45 alcaldes que vienen precisamente con una agenda similar, ¿no? El objetivo de la comisión es generar un espacio de diálogo entre el viceministro que va a estar con nosotros y las autoridades para poder escuchar, ¿no es cierto? Porque creo que parte del problema que estamos teniendo en estos momentos en el Perú, don Raúl, es que parece que no hay diálogo, ¿no? Parece que cada uno habla y hay una cierta, no necesariamente impaciencia, que también puede ser mala consejera. Es verdad que hay impaciencia. También es verdad que se dijeron varias cosas en campaña y que el primer presupuesto para muchos ha sido decepcionante, ¿no? Yo entiendo la voluntad, el señor Torne ha dicho que para marzo habrán terminado las transferencias. Sin embargo, sorprende que nuevamente se reproduzca el mismo esquema de concentración que en el gobierno anterior sobre la decisión de los recursos. Otra vez es el 74% el que está en el gobierno nacional y un poquito más del 25% entre todos los gobiernos regionales y locales. Eso sorprende y no estamos avanzando aún a la famosa descentralización fiscal, don Raúl, que creo que es la gran tarea, ¿no? Que supone básicamente ver qué competencias tienen los gobiernos locales, qué competencias tienen los gobiernos regionales y cuánta plata se necesita para cumplir con esas competencias. Porque hoy por hoy, ayer por ejemplo hablaba con un alcalde, su presupuesto, don Raúl, no llega a 150.000 soles. Entonces es inviable, o sea, no hay manera de funcionar y de cumplir con las responsabilidades que tienen con ese tipo de presupuesto, ¿no? Buenos días, congresista Glave. Tengo entendido que usted participó ayer en una sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas y que sostuvo ahí usted algunas posiciones respecto de renegociar el contrato del gas del sur. Explíquenos, por favor, cuál es su propuesta. Fue el día sábado que hubo la sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas. La razón fue que en la ciudad del Cusco y en general en el sur del Perú hay una gran preocupación por el gasoducto, ¿no? Porque ¿qué va a ocurrir con este proyecto que, como ustedes saben, la empresa Odebrecht está por vender sus acciones y no queda claro si es que el proyecto se mantendrá o no se mantendrá? Y siempre alrededor de esta discusión viene nuevamente la discusión sobre, bueno, ¿y qué hacemos con un recurso estratégico como el gas? El Frente Amplio lo dijo con mucha firmeza durante la campaña electoral, Verónica Mendoza lo dijo con mucha fuerza, nosotros creemos que hay que renegociar el contrato del gas. Hay, por ejemplo, una denuncia que hizo el congresista Manuel Damer, que estuvo presente también en la audiencia, que tiene que ver con las regalías que se cobran con la venta en el exterior del gas de Camisea, y que ya hemos tenido 2 sentencias de cortes internacionales a favor del Perú porque hay una venta irregular de nuestro gas luego y no tenemos el cobro de las regalías suficientes. Entonces, hay algunos elementos que se pueden renegociar y que el mismo presidente Kuczynski señaló durante la segunda vuelta que él mismo creía que sí, que era cierto, que se podía avanzar hacia un proceso de renegociación, ¿no? En ese sentido, el congresista Damer ha presentado una iniciativa legislativa
medida, espero que el ministro de Energía y Minas también tome en serio la necesidad de no permitir que nuestro recurso, un recurso estratégico para el Perú, se vaya y encima sea revendido para afuera y la plata no llegue a los peruanos, ¿no? Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Inevitable preguntarle por esta tensión que se ha generado entre el Congreso de la República y el Ejecutivo con respecto a una posible cuestión de confianza, y ya se habla, como suele ocurrir en estos casos, de un eventual cierre del Congreso de la República. Si bien todavía todos son rumores y habladurías, sí me interesa saber cuál es la posición del Frente Amplio ante esta inevitable crisis. Mire, el Frente Amplio va a tener una reunión el día de mañana como bancada. Yo ahí sí podría contestarle a título personal. Nosotros vamos a discutir recién el día de mañana en la noche cómo es que vamos a enfrentar la parte de la interpelación. Como ustedes saben, en la sesión anterior nosotros votamos en abstención. Fue una decisión que tomamos colectivamente porque sopesamos distintos puntos de vista. Hay muchísimas personas, organizaciones, activistas en el sur que planteaban, por ejemplo, que sí se aceptara la interpelación. Varios otros que más bien hemos trabajado claramente temas que tienen que ver con igualdad, temas que tienen que ver con la necesidad de una mejora en la currícula, que yo felicité públicamente y vuelvo a felicitar al Ministerio de Educación por tomar la decisión de dar pasos agigantados hacia la educación realmente en valores de equidad y de igualdad entre hombres y mujeres. Y también en quienes creemos que hay que defender la reforma universitaria y sentimos que hay un interés subalterno en este proceso de interpelación. Entonces lo que optamos fue por tomar una posición unitaria y votar en ambas. Sin embargo, ahora hay que enfrentar la interpelación. Yo creo que ahí hay que hacer tres cosas, Patricia. Una primera es escuchar, porque creo que la interpelación es precisamente para eso. Así es. Creo que hay que además poner en evidencia que hay dos debates diferentes y que es importante enfrentarlos ambos. Un debate es el que ha dicho la presidenta, que la escuché, que estuvo con ustedes antes, sobre cuestionamientos que han salido en la prensa, muy puntuales, sobre los cuales tiene que contestar, exactamente, sobre los cuales tiene que contestar el señor ministro y sobre los cuales tendrá que actuar el Congreso. Y ojalá sea verdad que ese es el interés que tienen las personas que firmaron el pedido de la interpelación. Otro es el debate que también tendremos que dar y que espero que demos de manera fría y sensata sobre la reforma magisterial, sobre la reforma educativa y sobre la reforma universitaria, que son dos grandes ejes, digamos, que tienen que ver con la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes y que merecen una atención sana, no a través de un esquema de si se quiere votar o no votar a un ministro, sino sobre como país, cómo empujamos, protegemos, mejoramos políticas públicas que son fundamentales para garantizar la calidad y la excelencia que creo que es fundamental en un país como el nuestro, ¿no? Alguien tiene que ponerle paños fríos a este intercambio entre el fujimorismo y el Peruanos por el Cambio. O sea, decir, búscate, no sé, 130 congresistas o con 7, 18 ministros, no parece lo más sensato como mensaje a la población. Mire, yo creo, Patricia, que hay siempre en este tipo de contextos en los cuales hay tensión, hay quienes abonan a la tensión y quienes ayudan a la calma, ¿no? Yo siento que hay también desde un sector de la opinión pública una presión muy grande al propio Ejecutivo a exigir cuestión de confianza, por ejemplo, si es que procediera una interpelación. Y al mismo tiempo creo que hay una presión muy fuerte de los entornos de quienes promueven esta interpelación de exigir pararse a decir, bueno, pues si quieren entonces los bajamos a todos, digamos, ¿no? Entonces creo que se está generando un diálogo de sordos que no ayuda al país para nada. Sinceramente, aquí en el sur, se los digo con sinceridad, hemos estado conversando con mucha gente, hay un ambiente muy tenso. Yo he estado en varias reuniones llamando a decir, bueno, estamos recién en una primera etapa, hay que esperar un poco, hay que intentar llevar propuestas, hay que fiscalizar, pero fiscalizar no quiere decir tumbarse a nadie, quiere decir exigir que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir, hay que defender a la población, obviamente, pero cuidando que no pasemos a un escenario de crisis política que no ayudará a nadie, menos en una democracia débil como la que tenemos aún en el Perú. No tenemos instituciones realmente sólidas y creo que corresponde a todas las fuerzas políticas en este momento ponernos a pensar primero en el país y después en nuestros intereses. ¿Va a tener dentro de los temas de su gira ocasión de tratar el asunto del aeropuerto de Chincheros? El día de hoy vamos a tocarlo tangencialmente. En realidad el día de hoy la preocupación, digamos, la decisión de hacer el aeropuerto de Chinchero está teniendo efectos colaterales que hasta ahora nadie había pensado, como por ejemplo la expansión urbana alrededor de la zona donde va a estar el aeropuerto,
que está teniendo ya un conjunto de construcciones que tienen evidentemente impacto sobre el antiguo centro histórico de Chinchero, que no sé si usted conoce, don Raúl, pero que ya empieza a estar con un nivel de afectación y que puede llevar a conurbaciones con otras áreas importantes de la región del Cusco, ¿no? Y entonces eso puede ser un tema complejo. Hay ya un problema de especulación del suelo, es decir, la especulación que ocurre en cualquier lugar cuando hay este tipo de grandes inversiones empieza a sentirse en Chinchero también, y entonces la venta de tierra empieza a estar en unos precios exorbitantes. Está pendiente aún la compra por parte del gobierno regional, como dijo el vicepresidente Vizcarra, de toda la zona que tiene que expropiarse o comprarse para expropiación para las pistas laterales de salida y de acceso al aeropuerto, ¿no? Entonces, es un proyecto que tiene una gran demanda en la región, la gente quiere el aeropuerto y pide el aeropuerto. Sin embargo, creo que hay que exigir también que se haga de manera correcta y no con unos costos exorbitantes que al final lo que terminen haciendo es dañar al Estado peruano, pagar excesivamente a privados, que lo único que hacen es al final tener una ganancia muchísimo mayor de la pensada, que no necesariamente es lo que se tiene que hacer en estos casos. Muy bien, congresista Melissa Glave, muchas gracias y buen trabajo, por supuesto, es muy importante. Muchísimas gracias.